Bien, ¿Cómo, cómo redactar un reporte? sí, estamos en la clase del 4 de noviembre del 2020. Metodología de la investigación para el grupo de primer semestre B. El objetivo de esta clase es cómo redactar la conclusión de, de un reporte. Y entonces, ahí, ¿qué palabras son las que sugieren? ¿Cuáles son las que no? ¿Y cómo sería la estructura de este tipo de reporte? Entonces, pero antes de desarrollar la actividad de este día, vamos a escuchar al compañero Durán, que nos va a recordar una conclusión de una clase de días anteriores. No me acuerdo, creo que fue fue la del miércoles de hace 8 días, ¿no? 28. Ajá, sí, ¿no? Sí. Y entonces se nos terminó el tiempo, ya no pudimos avanzar y en este momento ya hay 2, 4, 6, 8 alumnos y llevamos aproximadamente 3 minutos de esta clase de hoy. Bien, si no hay alguna pregunta, si no hay alguna duda Yo, de lo... Ajá, diga. quería saber si nos podría, bueno, a mí en particular, pasarnos, la guía del segundo momento. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí. Entonces, se la voy a proporcionar. Ustedes están en una lista de WhatsApp. ¿Alguien la tiene esa lista? No, la tiene el tutor. Y el tutor es el maestro Javier, ¿no? No, es el profe Juan. Ah, bueno, entonces yo le mando a maestro Juan la guía y pues, aunque, bueno, sí, 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 sí. Me gustaría que de nuestro trabajo, que ustedes hicieron el reporte de lo de las sombras, pudiera ser parte del proyecto integrador, parte. Y además, otra sección de lo que está en la guía, ¿de acuerdo? Porque en la guía ponemos cosas así sencillonas a veces y luego en las clases se desarrollan algunas cosas interesantes. Pero yo le mando al profe Juan la guía, ¿de acuerdo? Y que se las haga llegar. Bien, entonces nos preparamos, el compañero Durán, José Paulo, nos va a leer un resumen de clase anterior. Bien, ¿está preparado, José Paulo? Sí, profe. Bien, entonces te escuchamos, gracias. El día miércoles 28 de la semana pasada, que fue 28 de octubre del 2020, el objetivo de la clase fue cómo redactar el marco contextual y saber por qué debe llevarlo. El marco contextual, una vez realizado el diseño del proyecto, se requiere desarrollar su fundamentación teórica, una actividad que también va a efectuar como asignación a cargo del docente. Permite identificar sujeto o problema, objeto del proyecto de forma más específica, a identificar del planteamiento del problema. Donde se escribe el marco contextual, se destacan las características particulares del lugar donde se desarrolla la investigación. En sus resultados estará influyendo a nivel de educación, cultura propia de cada lugar, nivel socioeconómico y muchos otros factores, para que permitan las singularidades del lugar o medio en el que se desarrolla. El proyecto se conforma por dos apartados: contexto inmediato y contexto general de la problemática. El contexto inmediato interesa comprender qué influye la problemática. Se describe de manera concisa y se trata de comprender todo aquello que influye el comportamiento de la población. Describe niveles educativos, lengua, tendencias y política. El contexto general ubica el entorno en un estado, país,
marca diferencia como cultura, económica, nivel educativo, etcétera. Los elementos es la situación y el factor social analiza el entorno de comunicación existente. Perfecto, perfecto. ¿Por qué es importante el marco contextual? ¿Por qué? ¿Alguien, aparte de José Paulo, puede decir por qué es importante el marco contextual? Por ejemplo, imagínense un esquimal está haciendo una descripción de su entorno. Y entonces, ¿qué es lo primero que va a mencionar el esquimal? Pues una planicie llena de nieve, blanca, blanca, en donde para poder alimentarse, pues hacen hoyos en el hielo y de la parte de abajo, donde han hecho el hueco, pues sacan los productos del mar, ¿no? Pero entonces nosotros también hacemos parecido a ellos porque los campesinos rascan y obtienen las papas, los rabanitos y algunos otros tubérculos, y esos también nos dan de comer, pero uno rasca en el hielo y el otro rasca en la tierra. Y entonces, ¿cómo describir ese contexto para una finalidad de explicar todo un aspecto interesante de lo que nos rodea? Esa es la finalidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, Caterín Valencia, Héctor, Ángel Jiménez? ¿Alguna pregunta al respecto de lo que No, leyó? profe. No, ninguna. Entonces, más o menos nos está dando un panorama. El marco contextual nos da este panorama de cómo debemos describir también la condición en la que se está desarrollando nuestro experimento o nuestro trabajo de observación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos al objetivo de la clase de hoy. ¿Cuál es el objetivo, Héctor? ¿Te acuerdas? ¿Lo escribiste? Héctor, Mande. ¿te acuerdas cuál es el objetivo de la clase de hoy? ¿Lo escribiste? Pues, creo que es, bueno, yo no escuché tanto. Es como redactar una conclusión de un reporte. Órale, muy bien. ¿Cómo redactar la conclusión de un reporte? ¿Qué palabras lleva? ¿Cuáles son las que no lleva? Etcétera. Y de alguna manera, esa es una indicación, sugerencias de lo que debemos escribir para reportar nuestro trabajo. Bien, ¿ya se ve la imagen? Sí, Ya. profe. ¿Ya? Lo vamos a ampliar un poquito. La vamos a ampliar un poquito y nos vamos a ir. Ahora ustedes van a participar, ustedes van a ir leyendo un poquito o contestando para su interpretación, básicamente. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo dice ahí? Conclusión en un ensayo. Durán, ¿puedes leer lo que dice, por favor? Sí, profe. En este video revisamos tipos de conclusión en un ensayo y algunos estilos para redactar. Bien. Son las conclusiones y algunos estilos que podemos usar para redactarla. Vamos a iniciar primero viendo lo que es una conclusión y lo que debemos evitar en las conclusiones. Entonces aquí tenemos que la conclusión es una parte importante del ensayo porque nos va a ayudar a captar la atención en los puntos principales que se cubrieron en el ensayo. Debemos procurar no repetir las mismas palabras, para eso es importante usar a lo mejor los sinónimos o palabras semejantes que quizás se puedan repetir. Para otra cosa que nos sirve la conclusión es para cerrar el ensayo. Indica que... Bien. En esta parte es importante y me gustaría que fueran tomando nota.
La conclusión es una parte muy importante del ensayo, ya que atrae la atención del lector del lector a los principales puntos que se discutieron con anterioridad. Es una forma de cerrar el ensayo o el reporte e indicar que los puntos a cubrir se han acotado. Acotar quiere decir que se han cubierto, que se han llenado o que se han más o menos observado o observado. ¿Sale? Me gustaría que lo escribieran, por favor. De mi parte ya lo escribí, profe. Bien, Yo vamos. sigo escribiendo, no lo quite todavía. Muy bien, esperamos un momentito. Profe, mientras lo escriben mis compañeros, le quiero comentar que sí le avisaron de los días que falté. No, dime tu nombre para marcar. Mis apellidos son Reyes Maya y mi nombre es Joseph David. Muy bien, Reyes Maya. Pues sí, te ausentaste un buen rato, más o menos. Sí, Sí, fue mucho tiempo. sí. Órale. ¿Y cuál es la causa? Al principio era por mi trabajo y ya después fue porque me quitaron el internet. Bueno, sale pues. Bien, tus trabajos son muy importantes que los entregues, por favor, pero bien Ah, clasificados, semana 1, 2, 3, 4 y luego el sí, proyecto integrador, ¿de acuerdo? de hecho voy a estar al pendiente cuando envía para que los haga ya todos. Y una pregunta del proyecto, yo me trabé del proyecto integrador que tenemos que realizar. Ya, viene, es una parte de de la medición de las sombras en el proyecto integrador. Ustedes lo hacen y con ustedes pues es como una clave de los que están asistiendo a clase, más o menos. Y los que no asisten pues nada más van a cubrir lo que indica la guía, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar, por si no se nos acaba el tiempo. Ok, gracias. El tema ya se acotó, ya no tenemos nada más que decir, ya se cubrieron los puntos importantes y estamos cerrando. También es para resumir el tema general del ensayo. Estamos sintetizando esos puntos importantes y haciendo referencia sobre todo a lo que es la idea central, el objetivo del que se estaba hablando en el ensayo. Bien, esta parte es muy importante. Las conclusiones deben resumir el tema del ensayo general. Ayer lo dijimos que si, imagínense, un trabajo de 400 páginas en el resumen o en la conclusión, pues podía ser hasta de qué, 4 o 5 hojas más o menos, pero si lo podemos hacer un poco más simplificado, si lo podemos decir en 2 o 3 párrafos, mejor todavía. De tal manera que lo hacemos un poco ágil y damos el panorama general de lo que se mencionó en términos generales en el desarrollo. Lo que debemos evitar dentro de la conclusión es poner información extra. Generalmente pasa que sobre todo como adultos tenemos muchas cosas que compartir, muchas experiencias. Ahí, evitar anexar información que no se haya mencionado o no se cubra en el ensayo. Por ejemplo, yo en el desarrollo del experimento menciono que la cuestión de la medición de la sombra tiene que ver con algún aspecto histórico de hace más de 2000 años y que gracias a la medición de la sombra se hicieron algunos ensayos científicos hasta llegar posiblemente a las leyes de Kepler. En estas leyes de Kepler, por la posición del Sol, la posición de la Tierra y otros asuntos, y además algunos aspectos de la medición de algunas estrellas, también llegaron a la conclusión de la
de la rotación de la Tierra alrededor del Sol y además del traslado del Sol a lo largo de otro posible punto de referencia. Pero eso yo lo dije en el desarrollo del por qué hacer esa medición de la sombra del Sol. Yo ya no lo podría decir cuando estuviera en la conclusión. Ya no lo puedo decir porque no lo traté en el desarrollo del proceso de la investigación. A eso se refiere aquí y por eso es que está en color rojo. Bien, continuamos. Me ha tocado leer ensayos de los estudiantes que son sumamente interesantes, pero en ocasiones es tanta la información que nos salimos del tema o anexamos información que es importante pero no tiene que ver con el tema que estamos hablando. Y más aún si lo abordamos en la conclusión. En la conclusión nada se tiene que mencionar que no se haya mencionado en el ensayo. Perfecto. Bien. Ahora veamos cómo vamos a elaborar nuestras conclusiones. Vamos a ver cómo elaboramos nuestras conclusiones. Y dice hasta arriba, ¿alguien lo puede leer? ¿Lo puede leer Héctor? ¿Cuál fue la etapa que más has disfrutado en tu vida, por ejemplo? Pues son varias cosas. Cuando ibas a la primaria, es una bonita etapa, ¿no? ¿Mande? Cuando ibas a la primaria, una bonita etapa. Sí, profe. Nada más Bien. de uno de mis recuerdos que me acuerdo bien, que me gustó mucho, es aprender en bici. Perfecto. ¿Puedes leer eso a mis años y con muchas experiencias? Dice, a mis años y con muchas experiencias que encontrar, me he puesto a pensar en todo lo que me ha tocado vivir en cada etapa de mi vida. Sé que todos pausamos por ellas y quizá cada una tenga un significado, enseñanza o lección de vida importante. A pesar de eso y después de recapitular cada momento de mi vida, puedo decir que la infancia ha sido la etapa que más he disfrutado. Siempre estuvo colmada de inocencia, donde todo gira en el entorno a juegos y alegría de la familia. Hasta ahí, hasta ahí. Pongan atención y lo que dice ahí nos recuerda que muchas cosas de juego, muchas cosas en juego nos han enseñado cosas muy interesantes. El juego desde la infancia nos ha llevado por caminos que ni nos imaginábamos, ¿no? Y cuando llegamos a cierta edad ya no queremos jugar, ya no queremos aprender. Ay, eso me aburre. No, eso ni tocarlo. ¿Sí? Y entonces, casi todos los hombres hemos pasado por estas etapas y las niñas por etapas así parecidas. Pero a eso se le llaman costumbres y cultura, más o menos, en el que las niñas juegan cierto tipo de juegos porque están cuidadas por la mamá, el papá. No, las niñas no juegan a cualquier cosa. Las niñas no juegan a ser mecánicos, no juegan a hacer cosas con herramientas, etcétera. Y entonces vamos formando patrones en términos generales de comportamiento. Bien, vámonos con lo siguiente. Para poder hacerlo tenemos que referirnos al tema de lo que vamos a hablar y a la introducción.
y sobre todo aquí debemos enfocarnos en lo que es nuestra idea central, porque en base a eso vamos a diseñar o a elaborar nuestra conclusión. Recuerden, al momento de hacer la introducción, consideren dejar la sangría y también cuando inicien cada párrafo. Aquí ya me indica que en el primer párrafo se va a hablar de la inocencia, en el segundo párrafo de lo que fueron los juegos en la infancia, en el tercer párrafo lo que fue la familia y finalmente la conclusión, que ahorita vamos a hacer 4 estilos de conclusiones. Bien, ahí en términos generales, ¿alguien me recuerda esto que fue parte de una actividad en el primer momento? Inocencia, juegos, familia. ¿Quién me refresca un poquito la memoria de lo que podría representar esas 3 etapas? Inocencia, juegos, familia. ¿Quién está conectado con todo el curso, todo lo que hemos dicho? Nuestra infancia. Sí, ahí dice, siendo niño, no hay preocupaciones. Luego otro. Profe, Diga. ¿no sería lo del el producto que nos dejó de la sombra? Esa parte, esa parte. Yadira, ¿tiene alguna idea de estas 3 etapas y algo relacionado con algo del primer momento? No, la verdad no. Proyecto de vida. El proyecto de vida, ¿se acuerdan? Fue una de los trabajos o tareas que se quedaron dentro del primer momento. ¿Ya se acordó, José Pablo? Ya, profe. Proyecto de vida. Entonces, es un ejemplo de cómo en el proyecto de vida, pues se habla de diferentes etapas, ¿no? Y entonces, cuando ya hablamos de la familia, es porque de alguna manera, pues ya hemos madurado un poquito, ¿no? Dice, en la infancia se disfruta la convivencia familiar, los paseos, incluso los pleitos. ¿Alguien de ustedes se peleó con algún hermano cuando era chiquito? Yo, profe. ¿Y ahora cómo es? ¿El recuerdo o sigue siendo problema? Bueno, fue con mis hermanas las mayores. Ah, bueno. ¿Mucha diferencia de edad? Sí. Bueno, entonces, pero bueno, son etapas antiguas, esas etapas quedaron en el pasado, ¿no? Porque poco a poco Sí, vamos profe. madurando. Bien, Sí. vamos a la conclusión y dice que hay 4 estilos de conclusión. Pero bueno, voy a hacer referencia a la introducción. Recuerden, la introducción generalmente es responder a la pregunta, ir de lo general a lo particular, pero cada quien trate de buscar su propio estilo. Aquí podemos ubicar lo que es la idea central. Esta introducción es un poco más convencional, pero más fácil quizás para muchos. Es simplemente responder a la pregunta. Si dice cuál fue la etapa que más has disfrutado en tu vida, aquí solo intenten responder a la pregunta, hablando de manera general lo que son etapas de la vida, hasta lo particular, que en este caso es la infancia, es la etapa que ustedes eligieron. Ok, aquí ya tenemos entonces lo que es la introducción. Aquí va a estar nuestro cuerpo. Ahora vamos a revisar lo que son las conclusiones. Tipos de conclusiones. La primera es planteando con diferentes palabras la idea central. Vayan escribiendo el encabezado, planteando con diferentes palabras la idea central. La siguiente parte, una reflexión o consejo. Pero entonces habría que leerle. Todo lo anterior me hace pensar en la importancia que tiene una infancia saludable en nuestra vida. Esa es la reflexión. Luego, comentario de predicción. Solo me queda pedir que no le arrebatemos a las nuevas generaciones la oportunidad de ser niño. ¿Por qué? Bueno, la conclusión de esa predicción, ellos son los futuros pilares de nuestra sociedad y es fundamental que vivan una infancia plena para garantizar el buen funcionamiento sociocultural. Bien, entonces, permitamos que seamos libres y sean libres los niños
para tomar sus decisiones, pero siempre cuidados por un adulto. Y luego, la parte esta de la cita. Para concluir, queda mencionar lo dicho por Freud. Infancia es destino y todas mis experiencias de vida, buenas o malas, han moldeado lo que ahora soy y van a estar siempre grabadas en mi corazón. Si me caí, si me lastimé cuando era niño, bueno, pues me acuerdo, pero ¿por qué? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿A qué se debió que me caí o algo por el estilo? Seguramente estaba yo haciendo alguna maldad y alguien me empujó porque reaccionó y ¡pum! Allá fui a dar, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora hay que gozar el recuerdo. Entonces, esa es una forma de concluir. Vamos a ver la siguiente. No importa que sean unos 3 renglones, esto quizás equivalga a unos 3, 4 renglones escrito a mano y dice, solo me queda decir que la infancia es una de las etapas más hermosas, llena de aventuras, curiosidad y encanto. Usamos, si no son sinónimos exactos, sí palabras que se asemejen a nuestra idea central. Tenemos las dos partes, que aquí es la parte de conclusión o las frases de conclusión, dice, solo me queda decir. Ya estoy indicando que estoy terminando con mi ensayo y lo que se le anexa extra. La segunda tenemos una reflexión o consejo. Entonces ya escribimos nuestro ensayo y concluimos diciendo, todo lo anterior me hace pensar en la importancia que tiene una infancia saludable en nuestra vida. Tener experiencias acordes a cada edad y etapa, contar con lazos familiares sólidos y con esto permitirle a nuestros niños ser niños. Sé que como adultos podemos hacer mucho para que la infancia sea la mejor etapa para parte un consejo y muy buena manera de terminar un ensayo. Tengan en cuenta que allá van a tener solo 40, 45 minutos, entonces quizás no puedan escribir tanto, no lo hagan tan elaborado, pero si es un ensayo de tarea, quien esté tomando clases, sí traten de hacer una conclusión más acorde. Para el ensayo del GD, una conclusión más corta es apropiada. El otro es un comentario o predicción. Igual, tengo mi parte de conclusión o la frase para concluir que dice, solo me queda pedir que no le arrebatemos a las nuevas generaciones la oportunidad de ser. Pero pongan atención, quien está redactando esto dijo comentario o predicción, pero ahí está escrito comentario de predicción. Escuchemos nuevamente y van a ver cómo algunas veces se comete algún error, pero bueno, no hay ningún problema. Igual, tengo mi parte de conclusión o la frase para concluir que dice, solo me queda pedir que no le arrebatemos a las nuevas generaciones la oportunidad de ser niños. Igual, tengo mi parte de conclusión más acorde. Para el ensayo del GD, una conclusión más corta es apropiada. El otro es un comentario o predicción. Igual, tengo mi parte de conclusión o la frase para concluir que dice, solo me queda pedir que no le arrebatemos a las nuevas generaciones la oportunidad de ser niños. Ellos son los futuros pilares de nuestra sociedad y es fundamental que vivan una infancia plena para garantizar el buen funcionamiento sociocultural. Ahí estoy haciendo un comentario de predicción, o sea que si nuestros niños no viven una infancia plena, puede haber consecuencias secundarias. Y la última, igual está la frase de conclusión y dice, para concluir, queda mencionar lo dicho por Freud. Infancia es destino. Conclusión más acorde. Para el ensayo del GD, una conclusión más corta es la frase para concluir que dice, solo me queda pedir que no le arrebatemos a las nuevas generaciones la oportunidad de ser niños. Ellos son los... Bien, ahí está mencionando comentarios de predicción y luego una cita. Lo repetí un poquito porque en el comentario de predicción, perdón, en el comentario de predicción va a decir cómo un niño que fue alegre en su periodo de infancia va a tener y va a ser una persona productiva en el futuro. Y entonces, en la cita lo recalca, pero con frase de alguien que lo estudió anticipadamente. Bien,
Vamos a continuar un poquito. Garantizar el buen funcionamiento sociocultural. Ahí estoy haciendo un comentario de predicción, o sea que si nuestros niños no viven una infancia plena, puede haber consecuencias secundarias. Y la última, igual está la frase de conclusión y dice, para concluir, queda mencionar lo dicho por Freud. Infancia es destino. Y todas mis experiencias de vida, buenas o malas, han moldeado lo que ahora soy y van a estar siempre grabadas en mi corazón. Esta de la cita, si ustedes recuerdan alguna frase célebre de algún personaje histórico o algún personaje famoso, ustedes la pueden traer a colación si va acorde con su tema. En este caso, bueno, Freud es un psicoanalista, es el padre del psicoanálisis. Una frase célebre de él es precisamente, infancia es destino. Como pueden ver, hay diferentes estilos de conclusiones, todos muy buenos. Practiquen, si tienen oportunidad, desarrollar de un mismo tema en diferentes estilos, para que así busquen cuál les acomoda mejor o cuál se les hace más fácil, porque van a ir contra el tiempo. Muy bien. Ahí en esta parte de la cita, cuando se estudian las leyes de Newton, y entonces se ve cuántas fueron, la primera, segunda, tercera ley de Newton, la ley de gravitación universal, etcétera, todos los trabajos que hizo. Y entonces, en la conclusión, no sé si han visto algunos libros, espero que sí, a los que les gusta leer. Hay una frase que el señor Isaac Newton mencionó en su tiempo, y él dijo que él pudo lograr ver más que otros o llegar a ver más lejos que otros porque él se paró sobre los hombros de los gigantes. Y entonces está hablando o está dando una cita, citando una frase que, aunque toda la gente diga, no, pues no existen los gigantes, ¿cómo crees, no? No, pero él no se refiere a personas altas para ver desde la altura, sino a las personas que le antecedieron y que fueron los grandes pensadores, los grandes científicos, los que se atrevieron a decir cosas de las leyes de la naturaleza y pudieron ayudarle a tener una visión mucho más amplia de lo que es este mundo y de lo que es. No le piensen mucho y no se angustien si solo escriben 3 renglones en la conclusión. Lo importante es que tenga la conclusión. Sobre todo hay algunos que no alcanzan a escribir la conclusión porque gastaron mucho tiempo quizás pensando en la introducción o desarrollando el cuerpo. Ahora, a la hora de escribir el cuerpo, si ustedes nada más quieren hacer 2 párrafos, igual pueden ser solo 2 párrafos. Tengan solo presente que deben de poner ejemplos suficientes y sin perder el enfoque del tema. Espero que estos tips les sean útiles o al menos les dé una idea más o menos cómo elaborar su. Bien, entonces ahí están las conclusiones. Lo importante de las conclusiones son los aspectos que se van a mencionar. Por ejemplo, planteado con diferentes palabras, la idea central, una reflexión o consejo, un comentario de predicción y una cita de alguien que dijo algo al respecto de lo que estoy reportando en mi trabajo. Bien, Profe, dígame. ¿puedo dar el resumen de la clase? Y una vez, sí, tenemos 3 minutos y medio. Ok, el objetivo de la clase era cómo redactar la conclusión de un reporte de investigación. La conclusión es una parte muy importante del ensayo, ya que atrae la atención del lector a los principales puntos que se discutieron con anterioridad. Es una forma de cerrar el ensayo e indicar que los puntos a cubrir se han acotado. Las conclusiones deben resumir el tema del ensayo, generalmente haciendo referencia a la idea central. Se mencionaron las etapas de la vida, que era inocencia, juegos y familia. Los tipos de conclusiones: planteamiento con diferentes palabras, una reflexión o consejo, comentario de predicción y cita. Y se mencionó
una frase de Freud, que la infancia es destino. Muy bien, muy bien. Y entonces, ustedes están en primer semestre de bachillerato y a partir de ahora, en algunas materias les van a pedir un ensayo, les van a pedir un resumen o les van a pedir toda una investigación y para ese tipo de momento, para ese momento, ustedes ya tienen un poco avanzado con lo que se ha dicho en esta clase. ¿Alguna pregunta, observación o algo que enriquezca lo que se ha dicho a lo largo de la clase de hoy? Tenemos un minutito. Pues a mí me gustó la clase y sí le entendí como me estaba explicando la señora y usted. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la intención? Aprender de las cosas que se han dicho anteriormente, decirlo de una manera sencilla, generar un ejemplo y ese ejemplo que nos abra un poquito la imaginación y las ganas de estar viendo para todas partes, para investigar, para preguntarnos, para buscar la sabiduría de lo que está frente a nosotros y de lo que es describir una realidad. Muy bien. Christopher Leiva o Yadira Ocelot, ¿algo que quiera decir? Tenemos menos de un minuto y ya se está Pues cerrando. estuvo muy clara la clase. Perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Pues, ¿yo puedo hablar? Sí, dígalo. O sea, yo lo que encontré interesante fue lo que dijo lo del video de los chicos que son los pilares del nuevo mundo, podría decirse. Sí. Eso fue lo que más me llamó la atención a mí. Ustedes son el pilar del nuevo mundo. Ustedes. Nosotros somos el eslabón que va jalando y que estamos enseñando para el futuro, para que ustedes resuelvan los problemas científicos que se presenten en el futuro, técnicos, sociales